Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro tutorial, y en esta ocasión vamos a ver un plugin bastante interesante y versátil. Se llama Voronoi y su nombre se debe al matemático ruso Georgy Voronoi y sus diagramas, los diagramas que llevan su mismo nombre y que no son más que un conjunto de estructuras de diferentes geometrías, ya sea polígonos regulares o irregulares o hasta triangulares, y está dividida en ciertas regiones a partir de un conjunto de puntos establecidos en un plano en específico. Este es básicamente lo que son los diagramas de Voronoi, y tienen diferentes tipos de aplicaciones en diferentes tipos de ramas, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la rama de la arquitectura y la construcción, en la cual bastantes arquitectos se basan o utilizan este tipo de diagramas para hacer arquitectura orgánica, arquitectura paramétrica, o también se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer o modelar diferentes tipos de baldosas. También se puede utilizar o modelar muros de lajas o muros de piedra. Pero básicamente, y lo más interesante que nos ofrece este plugin, es que también podemos crear arquitectura orgánica y crear este tipo de fachadas, como lo estamos viendo en esta imagen, que se ven bastante bien a simple vista, como esta que tengo aquí también, o aún fachadas aún más orgánicas, como esta que tengo aquí, en donde se está deformando la estructura para crear una arquitectura de este tipo. Recuerden que esta arquitectura va a vincular el proyecto, la estructura que estemos haciendo con la naturaleza, por eso se llama orgánica. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a trasladar este plugin a este lado, y para esto vámonos a la vista en planta y vamos a crear nuestra base, y para esto también vamos a utilizar el plugin de JHS Powerbar para crear nuestro conjunto de puntos para poder establecer la estructura de polígonos y crear este diagrama. Lo vamos a hacer a partir del primero. Vamos a iniciar con los 4 puntos para definir el diagrama, y luego aleatoriamente los vamos a ir integrando sobre el plano. Ahora vamos a seleccionar toda la figura y vamos a bueno, antes vamos a copiarla. La copiamos, vamos a hacerla un poquito más separada, y ya tengo estos dos planos con sus respectivos puntos. Ahora sí vamos a copiarla y nos vamos al primer icono, donde vamos a poder establecer una estructura triangular. Como lo habíamos dicho, estos diagramas pueden ser en formas de polígonos regulares o irregulares, o hasta incluso estructuras triangulares. Entonces lo vamos a hacer. Aquí me está mandando la configuración de lo que nos va a proyectar o de que nos va a dibujar, y simplemente le vamos a dar a aceptar, y ya lo tengo. Ya nos creó esta estructura triangular. Nada más lo que hice antes fue invertir las caras. Y ahora vámonos con el siguiente, y nos vamos a ir a este icono de aquí, que nos va a crear polígonos irregulares, como lo están viendo de esta forma. Pues ya tengo estos dos tipos de diagramas, y ahora vamos a crear algunas formas como especie de baldosas, y para esto vamos a crear un grupo de esto. Luego lo vamos a explotar y nos vamos a ir al plugin de Tick Offset, y vamos a darle de medidas menos 0.02 para que me pueda crear un offset en todas las aristas. Ya lo creo. Ahora vamos a crear un grupo de estas mismas. Perfecto, y ya lo tengo. Ahora estas mismas aristas las voy a poder ocultar para que me queden únicamente las caras.
Y de igual manera las caras las voy a crear en un grupo. Y ahora sí vamos a mostrar toda la geometría. Ok, vamos al icono de push pull y nada más vamos a darle una medida. Ya lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a extruir las caras 0.04. Vamos a darle así. Listo. Pues ya lo tengo. De hecho, si se dan cuenta, si nosotros ocultamos las caras, podemos crear hasta una especie de celosía. Ahora si aparecemos, teníamos antes las caras, estas formas, que si se dan cuenta también podemos utilizarlo para modelar hasta arquitectura paramétrica. Es cuestión de cada persona. De todas maneras, en los siguientes videos vamos a hacer este tipo de modelados paramétricos con este plugin, el Voronoi, y modelados orgánicos. Ahora voy a hacer la misma operación para que se vea también con este diagrama como se puede ver ahora en una estructura con polígonos regulares. Entonces yo adelanto el video y regreso cuando ya lo tenga. Y pues ya está. Y si se dan cuenta, aquí lo único que hice simplemente fue, bueno, vamos a darle un poquito más de extrusión a esto, como si fuera el muro. Ahora vamos a aplicarle algunos materiales para que podamos verlo de mejor forma. Y ahora vamos a aplicarle nada más. Lo único que hice fue separar para que ustedes también puedan ver independientes las dos formas, la forma de las baldosas o de las lajas que creamos, y también ver que se pueden crear este tipo de celosías con estas formas. Ahora vámonos con el icono, el último de aquí de la extensión de Voronoi, para crear formas o geometrías o diagramas, más bien dicho, más orgánico a partir de este icono. Porque ¿qué es lo que nos va a hacer? Al darle clic nos va a crear una especie de elipses, pero elipses que se van a adaptar a la forma de los polígonos que estamos viendo, como curvas cónicas en cada uno de estas geometrías diferentes o independientes que se están creando aquí en la estructura o del diagrama. Entonces vamos a hacerlo. Miren, si yo le doy clic, bueno, antes lo tengo en un grupo, voy a explotarlo. Ok, ya lo tengo. Ahora le voy a dar clic y me va a empezar a crear este tipo de curvas cónicas que yo puedo ir variando. Por defecto las muestra de esta forma, pero si yo le doy clic y me voy a control tabular, yo puedo ir variando en la barra de configuraciones diferentes medidas, y puedo darle diferentes parámetros. Por ejemplo, lo que me está diciendo aquí en el primer parámetro es que yo qué tanta distancia le quiero dar, o el offset que le quiero dar a cada una de las
de las aristas de los polígonos que me está creando. Por ejemplo, lo tengo por defecto, me viene en milímetros. Vamos a darle, no sé, 50. El número de puntos es qué tan suavizado quiero la elipse o la curva cónica que esté creando. Y en este último parámetro voy a poder hacer un poco más cuadrada la elipse, depende de los datos que yo le quiera ingresar. Entre más grande sea la medida que yo le ingrese, más cuadrada va a ser mi elipse que yo le cree. Por ejemplo, así le voy a dejar así y voy a empezar a crear. Si se dan cuenta, con estos parámetros o medidas que le di, el offset se hizo más cerrado, la elipse se hizo más pequeña. Ahora, si yo le vuelvo a ingresar más datos, si yo le pongo, por ejemplo, tiene por defecto 1, le voy a poner unos 30, me va a ser más cuadrada, más adaptada al polígono, como lo pueden ver. Pero bueno, yo lo voy a hacer con las curvas cónicas, pero sí le voy a dar un valor. Si lo tengo de 25, le voy a dar un valor de 35, le voy a poner. Y aquí le voy a dejar igual, voy a dejar estos parámetros así y voy a dejar de esta manera. Ahora voy a explotar cada una de estas caras rápidamente. Ok, ya exploté todas. Y ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar cada una. Y las voy a ocultar para seleccionar en un grupo. Básicamente la misma operación que hicimos en las otras. Y ahora sí voy a utilizar el plugin de Jump Push Pull. Y ya lo tengo. Ahora, si se dan cuenta, al crear este diagrama con estas curvas cónicas, podemos hacer una estructura un poco más orgánica. Y si deformamos esta misma, podemos crear un elemento muy similar al que están viendo en esta imagen y también crear fachadas como las que vieron al inicio del video. Antes voy a aparecer la geometría o las caras ocultas. Y vamos a rápidamente a cambiarle de material. Y listo, pues ya le creé este tipo de, bueno, este vidrio con el tintado verde. Y ahora vamos a deformar esta estructura. Le doy doble clic para que me muestre este recuadro de configuración y me voy a este lado, a este punto. Le voy a dar nuevamente clic para que me haga esta especie de copia y así lo dejo. Y ahora simplemente voy a agrandar un poquito mi figura hasta este punto. Ok, voy a formarlo de esta forma. Ok, ahora vamos a utilizar el plugin de Blogify y para esto vamos a crear
dos líneas que van a intersectar tanto de la estructura al plano. De esta forma. Ahora vamos a crear un grupo de estas. De estas. Ok, entonces vamos a seleccionar esta, esta y esta. Perfecto. Y ya me lo creo. Ahora vamos a moverlo. Ya lo tengo de esta manera. Ahora simplemente vamos a suavizarlo. Y se creó una estructura un poco más orgánica, y a partir de estos dos plugins nuevos que estamos viendo, que también son el Bezier Surface, que nos sirve para adaptar las estructuras a partir de un plano y deformarlo, y posteriormente con el plugin de Blogify importar esa estructura hacia la forma o hacia el plano deformado que logramos hacer para crear esta forma que tenemos aquí. De hecho, también podemos hasta crear de esta misma forma un prisma cilíndrico, y ya para terminar este video lo vamos a hacer rápidamente a partir de otra extensión que ya hemos visto en otros videos. Es el TrueBend, para poderlo crear y dar por terminado este tutorial del día de hoy. Ahora, de esta misma estructura simplemente la copié. Por ejemplo, si yo la escalo un poco de esta forma y le aplico el plugin de TrueBend, puedo curvearla y me queda de esta forma. Entonces, con este tipo de diagramas podemos crear esta variedad de formas, y a pesar de que se utilizan en diferentes ramas, la rama de la construcción ha llegado a utilizarla de esta manera y crear diferentes tipos de arquitecturas, y entre ellas la arquitectura orgánica y la arquitectura paramétrica. Se ha basado mucho estos diagramas de Voronoi para poderlas crear, y han sido muy útiles para hacer este tipo de proyectos. Bueno chicos, pues con esto yo doy por terminado este tutorial. No olviden darle like si les gustó, y sobre todo que les haya sido útil, que para eso estamos, ¿verdad? Y bueno, si no se han suscrito al canal, nuevamente les hago la invitación para que se suscriban, y cuando lo hagan no olviden activar la campana de notificaciones para que puedan ver los contenidos que tenemos en los próximos días, y que puedan ser parte de esta comunidad, de todos estos videotutoriales que tenemos para todos ustedes. Bueno chicos, pues yo me despido y nos vemos hasta el siguiente videotutorial. Nos vemos, chao chao.